Señor economista Abelardo Pachano, tenga un buen día. Mil perdones, la sesión se extendió más de lo previsto con los señores diputados. Interesante porque el parlamentario incide en vastos escenarios de preocupación nacional. Interesante porque más o menos el público queda expectante de lo que va a ocurrir con la construcción de la nueva mayoría cameral, que me parece tiene una importancia trascendental para el futuro, especialmente económico del país. Quisiéramos una mixtura de iniciativas, una agenda que comprenda el drama social, el drama productivo, y que también naturalmente defienda los esquemas que exige el mundo internacional financieramente, del cual tenemos amplísima dependencia. Esas tres fisonomías que podría alguien aglutinar para que apoye dimensiones de decisión política de parte del presidente de la República sería lo más conveniente para el país, porque ha llegado el momento en que ya no podemos jugar a la retórica, quiero entender, y hay que tomar en este segundo semestre de la administración del presidente de la República, Lucio Gutiérrez, definiciones muy claras, pero comprensivas con la realidad nacional. Si la juegan mucho a la derecha, vamos a tener una mina o un campo minado de inestabilidades. A mí me gustó mucho la participación ayer en una frase firme que aludió el también ejecutivo bancario Antonio Acosta Espinosa. Y él dijo que si, por ejemplo, en tratándose de modificar, de reestructurar el gabinete ministerial del régimen, allí debían caber ciudadanos que procedan de la aquiescencia y de la confiabilidad de parte de los grupos organizados de la sociedad civil. Gente buena lo hay, dijo. Hay muchísimas Vilmas en nuestro país, y no solamente en el respetable género femenino, sino también en el nuestro. Sí estamos preocupados por lo que pueda pasar con la economía. Y aquí ha traído a colación, entiendo que el señor gerente del Banco Central del Ecuador, una expresión que la publica en primera plana el diario El Universo de esta mañana. Economía nacional está estresada, dice. Para fortalecer dolarización se sugiere modernizar sector eléctrico, control al gasto e inversión petrolera. Los atrasos son uno de los problemas más asfixiantes, por eso se debe ejecutar bien el presupuesto sin acumular más obligaciones para no poner la economía en el estrés que estamos viviendo. Para salir de la crisis, propone el Banco Central 3 medidas. Pongo a su consideración, economista Pachano, y del público radioyente que nos está escuchando. Reducir el gasto. Yo me pregunto, ¿hasta dónde más? Ordenar los ingresos del sector eléctrico y permitir la inversión privada en explotación petrolera. Durante la entrevista que mantuve con el señor presidente de la República con ocasión de su primer semestre de gobierno en Carondelet, yo logré rescatar por lo menos la dimensión petrolera, que es la única fortaleza con que cuenta tanto el instrumento monetario cuanto la economía en general, para ver si pensamos en positivo. Si ese ámbito se destruye, es mal manejado, es entreguista, perjudica los intereses del Estado, yo creo que a la vuelta de pocos meses todo colapsaría. Tiene que verse una modalidad en donde se rescate la mayor cantidad de recursos para el Estado. Obviamente dependemos de los socios, de quienes quieran contribuir con la economía petrolera. Y así por este orden, economista, el señor presidente dijo ayer la dolarización sigue en firme, esto no es muy nuevo, parece que el hombre está extremadamente convencido de que este es el rumbo y no hay nada que hacer. Y como decía el diputado Carlos Vallejo, para darle un tono de resumen, lo que se apuntala es porque está mal, porque ya se cae. Apuntalar la dolarización no creo que es lo conveniente, sino provocar un marco de economía productiva que respalde a ese instrumento monetario. Y ahí es donde no nos entendemos a veces, ni usted ni yo.
Usted es el técnico, bienvenido a la cadena Democracia. ¿Cómo ve la circunstancia en estos 6 meses? Gracias, Gonzalo. A ver, empecemos con el gran telón de fondo. Se está cocinando un nuevo acuerdo político, se está buscando una nueva mayoría en el Congreso para tener con el Ejecutivo una posición de gobernabilidad más clara, se supone. ¿Quiénes van a formar parte de esta mayoría? Para mí, esa pregunta es secundaria. La pregunta fundamental es, ¿qué queremos conseguir? ¿Para qué formamos una mayoría? ¿O por qué buscamos una mayoría? Si tenemos objetivamente definidos las metas que tratamos de alcanzar y en virtud de esas metas conseguimos una mayoría, me parece que la política, esa función tan delicada, tan importante, que es la de llevar adelante los anhelos y tratar de alcanzar el bienestar de las colectividades, tendría un espacio y un respeto en la sociedad. Pero si lo que estamos buscando es un acomodo circunstancial y la solución de problemas que no revisten la dimensión de los nacionales, esta es una mayoría más de las tantas que hemos tenido en estos 20 y pico años de democracia, que en lugar de tratar los temas de fondo siempre buscaron los peldaños de acomodo político. Y por eso es que se ha deteriorado tanto la imagen de la política ecuatoriana. Y por eso es que surge la pregunta, ¿en qué ha aportado la democracia al bienestar de las colectividades? Grave interrogante. Grave interrogante, porque nosotros sabemos que es el sistema al que hay que apoyarlo, que es un sistema defectuoso, que es un sistema que tiene limitaciones, pero que debe disponer de los instrumentos para corregir ese tipo de estructuraciones inadecuadas. Entonces, hoy una vez más el Ecuador empieza a discutir o discute el tema de que se está conformando una nueva mayoría, una mayoría en el Congreso, y no discute el para qué se forma una nueva mayoría. Y el Ecuador tiene problemas absolutamente claros frente a sí. Tiene problemas absolutamente claros. El primer gran problema. ¿Estamos satisfechos los ecuatorianos con la forma como el Estado atiende sus responsabilidades? Creemos que el Estado en este momento tiene una organización a través de la cual nos ofrece servicios eficientes y cubre con responsabilidad sus obligaciones. ¿O acaso estamos viendo que el Estado ecuatoriano, conforme transcurre el tiempo, se deteriora más, pierde respetabilidad, se derrumban las instituciones y carecemos de puntos de referencia para que se defiendan nuestros derechos, para que se atiendan las obligaciones que el Estado tiene que cumplir con la colectividad? La primera pregunta es, ¿con este Estado podemos avanzar en alguna dirección? Olvidémonos del modelo económico. Olvidémonos del modelo económico. ¿Es este Estado capaz de ofrecernos soluciones a nuestros problemas? Definitivamente no. Si la respuesta nuestra es una respuesta de angustia, porque vemos que no se dan los resultados, ¿qué hacemos para mejorar esta colectividad? ¿Qué hacemos para mejorar ese Estado y que tengamos nosotros un referente responsable frente a nosotros? Y si le digo que los sectores de la institucionalidad ecuatoriana están corrompidos. ¿Qué hacemos? Porque uno no puede decir que el 100% de la colectividad está corrupta. Un actor corrupto ubica como prioridades otros asuntos que no pertenecen a la angustia de los demás. Por supuesto, pero ¿en dónde está nuestra capacidad de reacción? ¿Acaso
dentro de la organización de la sociedad ecuatoriana, no hay instituciones que están al margen del Estado, e incluso algunas que están dentro del Estado, que sí tienen Estado tiene este momento posibilidades también de aludirnos equidad económica. Si vemos que determinados grupos están prácticamente succionándolo permanentemente, lo están empobreciendo como tal, lo están dejando con roles secundarios y a veces hasta terciarios, si el Estado no tiene el apoyo de los actores productivos que con trabajo, con cumplimiento de la ley, con el pago de impuestos, con la activación de iniciativas que vayan a mejorar su expansión, si este Estado solamente tiene reclamantes y presionadores, si tiene chantajistas y extorsionadores, ¿a dónde va a ir a parar? Es decir, no veo exclusivamente la responsabilidad de lo que ha pasado con nuestro Estado en el Congreso o en la Presidencia de la República o en los partidos políticos. Causantes sí, porque han sido los que han cobrado por cada decisión que ha servido para el beneficio de los grupos económicos que no entienden hasta este momento que la población ecuatoriana está llegando a su límite de paciencia. Hay una frase de un famoso dirigente argentino, uno de los libertadores, que decía: cuando toda la sociedad es responsable, nadie es culpable. Ya. Y ese es el escudo a través del cual se protegen esta serie de actitudes contrarias al interés colectivo. Y entonces se da un ejercicio de acusaciones mutuas. Todo el mundo dice: yo no soy el culpable es mi contendor político. El contendor político dice: no, es del otro, el gobierno dice es del Congreso, el Congreso dice es del gobierno, los municipios dicen no, es del gobierno, el gobierno dice no, son los municipios, los unos dicen que son los partidos políticos, los otros dicen que son los empresarios, los bancos, o son las cámaras. Todo el mundo se presenta como el gran salvador, el único, el excluido de sus responsabilidades y de sus culpabilidades. Y ese es el problema de la sociedad ecuatoriana. Usted no le escucha a ningún dirigente y no escucha a nadie decir: mire, aquí debemos reconocer que hemos obrado de una manera inadecuada. Yo le estuve escuchando el programa a usted en esta mañana y todo el mundo tiene la razón. Todos tienen la razón. Sin embargo, eran 4 posiciones diferentes. Y no tenemos la capacidad de poner un puente y de decir: oye, tú estás en una orilla, yo estoy en la otra orilla. Veamos si es que nos podemos encontrar en el medio. Que el uno es de izquierda y que el otro es de derecha. Ambos son ecuatorianos. Tanto el de izquierda como el de derecha, si ponen las cartas sobre la mesa, vamos a saber lo que quieren jugar. Lo que nos disgusta a todos es que pongan las cartas bajo la mesa y que tengan intereses escondidos. Muy bien. Y por eso yo lo que le digo, Gonzalo, es: a mí me parece que lo fundamental en el Ecuador es rescatar un Estado que sea eficiente, que cumpla con sus responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades del Estado, Gonzalo? ¿Cuántas veces hemos hablado de la educación? ¿Y en qué quedamos? En discursos. Lo que usted dice, retórica. Que la educación. ¿Y en práctica qué? Nada. Una huelga de profesores que dura 3 semanas o 4 semanas, un aumento salarial y nada más. Y ahí quedan las cosas. Lo de fondo de la educación, la calidad de la educación intocada. Sí. Hablamos de que la educación y la educación fiscal tiene que ser gratuita. Y sabemos los ecuatorianos que en las escuelas de los barrios marginales los padres de familia tienen que poner pupitres, tienen que poner pizarrones, tienen que llevar tizas y tienen que pagar para la movilización y el mantenimiento del profesor que viene de la ciudad. ¿Es eso educación gratuita? ¿Es eso un Estado responsable? Entonces, nosotros tenemos frente a nuestros ojos los problemas. Lo de la salud.
Problema de la salud. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema de la salud? Aquí el que no tiene plata se muere, Gonzalo. El que no tiene dinero aquí se muere. Literalmente. En un hospital público los dramas diarios son terribles. Tenemos una constitución que prohíbe los paros públicos. Ahí dice, está prohibido, está penado en la ley. Sin embargo, se producen y los gobiernos toleran. Y los dirigentes políticos aplauden en algunos casos las huelgas. Entonces, ¿para qué tenemos como referencia a la norma suprema del Estado, a la Constitución, si todos la pisoteamos, todos la golpeamos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es parar un momentito y decir, oiga, con este Estado no vamos a ningún lado. Un Estado que no nos ofrece soluciones a nuestros problemas, que no da posibilidades para que la sociedad recree, reproduzca, genere bienestar. Con Iván Granda conversaba mientras usted desarrollaba el programa, Gonzalo. Iván me decía, el problema que tenemos es que nuestros hijos no encuentran oportunidades de trabajo en función de la profesión para la que se han capacitado. Y están buscando horizontes externos. Y yo le decía, el país pierde. Decía, no, mi familia va a perder. Claro, la familia va a perder, pero el Ecuador pierde un ecuatoriano que se formó aquí y va a ir a parar en un país extraño que no invirtió un centavo en ese ecuatoriano, pero que le va a rendir los frutos de su formación. ¿Y por qué se va? Porque todos los días en el Ecuador estamos criticando la viabilidad de todas las decisiones, todos los días. Que esto no vale, que esta cosa se cae, que esta cosa se apuntala, que lo que se apuntala está virado, que lo que está virado quiere decir que ya el día de mañana se va a derrumbar. ¿Por qué no podemos ser un poco más optimistas los ecuatorianos? Y cuando yo digo, y cuando yo escucho se apuntala, yo por lo menos, yo no creo que estamos en esas condiciones en las que estamos trabajando. Pero si creo que están en esas condiciones, es mi obligación decir cómo se resuelve la alternativa. Es como el caso de un paciente que va donde un médico y le dice, doctor, me siento mal. Yo no sé qué pasa, me siento mal. El médico le hace el análisis, el diagnóstico, manda a hacer exámenes, regresa con todos los exámenes, el médico le dice, perdóneme, le tengo que dar una noticia realmente muy desagradable. Su situación es extremadamente calamitosa. Su enfermedad es extremadamente compleja. Aquí tiene una combinación de hechos y circunstancias y de cosas que su esperanza de vida está muy limitada. Bueno, le dice, doctor, ¿qué me da? ¿Qué podemos hacer? Dice, sabe que no sé qué remedio darle. No sé qué remedio darle. Ese paciente sale desesperado de donde ese médico, va donde otro. Otro médico le revisa y le dice, bueno, usted está con estos problemas, sí, cierto es, pero sí podemos luchar. Sí podemos nosotros darle a esa esperanza de vida, le podemos mejorar. Y vamos a empezar un tratamiento. Doloroso, difícil y todo, pero vamos a luchar por usted. ¿Con qué médico se queda? ¿Con aquel que le dice todas sus desgracias y no le da la solución? ¿O con el otro que le dice que sí, tiene desgracias, pero que le dice, le ofrezco una oportunidad? Esa es la gran diferencia en la forma como enfrentamos los problemas en el Ecuador. Unos que solo ven el lado negativo y no nos dan opciones. Entonces nos dicen, el infierno es el siguiente paso. El infierno del Ecuador. Y los ecuatorianos se van a volver a tostar en el infierno. Y otro que dice, no, oiga, esta cosa tiene problemas, esta cosa tiene dificultades. Este modelo no es un modelo fácil de manejar. Oiga, pero si nosotros no intentamos manejarlo bien este modelo, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a destruir más el bienestar de los ecuatorianos? Porque si yo no tengo una salida a una opción, Gonzalo, yo tengo que seguir luchando con lo que dispongo. Y creo que esas son nuestras responsabilidades. Entonces, en el Ecuador, para que tengamos nosotros ambientes mucho más francos, mucho más abiertos, mucho más claros, de las primeras cosas que necesitamos, yo no estoy hablando aquí cosas absolutamente novedosas, sino principios básicos que todos conocemos. Necesitamos de estabilidad política. Necesitamos claridad política. Que el presidente de la República tenga un programa político claro. Y que los ecuatorianos, sus dirigentes políticos, sepamos cuál es la misión de nuestro país. ¿Qué queremos hacer de nuestro país? ¿Usted se ha hecho alguna vez la pregunta, ¿qué queremos del Ecuador? ¿Le ha preguntado a un político qué quiere del Ecuador? ¿Qué quiere hacer del Ecuador?
¿Quiere hacer del Ecuador un país turístico? ¿Quiere hacer del Ecuador un país industrial? ¿Quiere hacer del Ecuador un país agrícola? ¿Quiere hacer un país solo donde vivan solo los ricos? ¿Qué queremos hacer del Ecuador? Le he preguntado a los políticos, ¿y de qué instrumentos nos vamos a valer para construir ese Ecuador? ¿De qué nos vamos a valer? ¿Cómo vamos a hacer para que ese Ecuador se forme? Porque es desesperante, Gonzalo. Ve la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes que se forman en el Ecuador. Y ver cómo ellos llegan a una cierta edad y optan por salir del Ecuador. Después de un tiempo nos vamos a encontrar con que el Ecuador es un país de semiviejos. Porque se han ido muchísimos y se han ido los buenos, nos hemos quedado los mediocres. Porque los que no tenemos oportunidad de irnos, nos hemos quedado en el Ecuador. Los que tuvieron las agallas, el ñeque, para salir y buscar oportunidades, ya se fueron. Y ellos no van a regresar, Gonzalo. La historia de las migraciones es una historia de un solo sentido. Los que se fueron, porque allá van a encontrar mejores oportunidades. Un trabajador ecuatoriano que en España tiene mejores condiciones de vida, que en Italia tiene mejores condiciones de vida, que en Alemania tiene mejores condiciones de vida, que en los Estados Unidos tiene mejores condiciones, no regresa al Ecuador, pues. Si los que se fueron a Venezuela no regresaron nunca, y eso que Venezuela está tan cerca y tiene tantos problemas. Vaya a Caracas y va a encontrar la cantidad de manavitas que hay en ese, y nunca regresaron al Ecuador. ¿Por qué nunca regresaron? Porque encontraron un hábitat que era mejor del que habían salido. Entonces, es responsabilidad nuestra cambiar nuestra conducta, la forma de ver los problemas, la forma de actuar sobre los problemas. Y es cierto que muchos se aprovechan. Lo que usted decía, Gonzalo, ¿cómo no va a ser cierto? Quieren pasarse de agache en el Ecuador. Quieren pasarse así suavito, que no les cobren los impuestos, que no les cobren las tarifas eléctricas, no pagar los teléfonos. Ni las deudas. Ni las deudas. Sí, bien bonito, una cosa muy bonita. Entonces yo quiero vivir gratis y que todos los demás, que el Gonzalo pague los impuestos, que el otro pague, pero yo no pago los impuestos. Entonces, claro, este es un paraíso para mí, pero es un infierno para el Gonzalo. Por eso le odian al SRI. Porque el SRI todos los días encuentra a gente que estaba tratando de no pagar los impuestos. Hoy día hay más de 1 millón de ecuatorianos registrados ya como contribuyentes formales. Un logro. Pero, claro, y eso es un exitazo del servicio de rentas. La señora partió con 200, un universo de 200 y pico de miles. 200,000 teóricos. 200,000 teóricos, de además, los cuales aparentemente no eran, en términos permanentes, no pasaban de 24,000. Vamos a sacar un poquito más de estadísticas más adelante sobre esto, para darnos cuenta del nivel de evasión que había en el Ecuador. Todo el mundo quiere vivir del petróleo. Todo el mundo quiere vivir de no pagar las deudas. Y de los business. Claro, porque todo es negocio en el Ecuador. Entonces, Gonzalo, yo sí creo que, lo puse en un artículo mío, un sacudón nacional es importante. ¿De qué forma lo ve usted al sacudón nacional? De que cumplamos las responsabilidades, de que el Estado cobre lo que tiene que cobrar. Los impuestos a todos los ecuatorianos. Usted me ha escuchado hablar de esto varias veces. Todos tenemos que pagar impuestos. El pobre un poquito, el rico bastante. Pero todos. Todos tenemos que pagar el impuesto. Y tenemos que hacernos presente para todos reclamar para que el Estado cumpla con sus responsabilidades. 2, los servicios públicos hay que pagarlos. Los servicios públicos no son gratuitos. La energía eléctrica. 40% de robo de energía eléctrica, Gonzalo. A nivel nacional. No, a nivel nacional el promedio es 26.4. Pero lo técnico y lo aceptable es 9%, Gonzalo. Es decir, tenemos 18 o 18% de robo a nivel nacional. Pero hay eléctricas en donde se roban el 40%, es decir, 1 de cada 2 usuarios no paga la luz en varias partes del Ecuador. Y asoma en la prensa escrito: el Estado ecuatoriano tiene que pagarle 150 millones a los generadores de energía porque las distribuidoras no les pagan. Eso es socapar el robo. La sociedad ecuatoriana está socapando que le roben al Estado ecuatoriano. Teléfonos. Pacifitel, 85 millones de dólares de pérdida, comparada con una gestión de Andinatel que ganó 100 millones, 85 millones. 105.
Si tomamos la pérdida y le sumamos con la utilidad, ¿cuánto nos da? Más de 100 millones de robos o de pérdidas en Pacifitel. ¿Quién se lleva ese dinero? Las comisiones. En las refinerías, más de 400 millones de pérdidas. Entonces, Gonzalo, cuando dicen hay que bajar el gasto, yo sí creo que hay espacios para bajar el gasto. Lo que el Estado tiene que saber es en qué gasta y en qué no debe gastar. A mí me parece que es socialmente importante y justo que nosotros atendamos las obligaciones fundamentales, que salud, educación, bienestar social, defensa, relaciones exteriores, seguridad interna. Esas cosas tienen que estar bien tratadas. El resto, yo creo que eso hay que ponerle en un plano aparte y en un sistema de competencia para que tampoco haya monopolios privados que se hagan el dinero a costa de todos los consumidores ecuatorianos. Que los procesos sean transparentes, lo que usted decía, Gonzalo. Pero el Estado ecuatoriano tiene que ser musculoso en lo que tiene que ser musculoso. Y tiene que dejar de actuar y de trabajar en aquellas actividades para las cuales no está ni preparado ni lo hace bien. Y que son grandes perforaciones financieras. ¿Qué haríamos nosotros si el día de mañana, Gonzalo, encontramos que con buena administración eléctrica, con buena administración telefónica, con buena administración petrolera, nos podemos ahorrar algunos cientos de millones de dólares? Y descubrimos eso. ¿A quién le colgamos, Gonzalo? Porque se han estado llevando ese dinero. Pero trabajemos sobre la base de objetivos. Lo que yo quiero aquí en esta oportunidad decirle, cuando hago el presupuesto, no más obligaciones. ¿La economía está estresada? Claro que está estresada, Gonzalo. Si para mejorar competitividad lo que tenemos que hacer es bajar carga tributaria. Y la carga tributaria se baja cobrándoles a los que no pagan nunca, a los que no declaran los precios justos. Porque hay de todo tipo de actividad en donde no declaran las cosas como tienen que ser. Entonces el Ecuador tiene que sacudirse. Cuando a uno le dicen, oye, hay políticos corruptos, sí señor, pero también hay honestos. Hay empresarios honestos, pero también hay corruptos. Hay profesionales honestos, pero también hay corruptos. Hay una mezcla que nos hace difícil la vida a muchísimos ecuatorianos. Entonces, calificar la calidad del gasto. Es una bandera para Pablo Lucio Paredes. Nos decía reiteradamente hace muchos meses. Gonzalo, eso no tiene color ideológico. Ahí está el dinero de la salud, el dinero de la educación, decía Pablo Lucio. Pero claro, Gonzalo. ¿Ya? Y eso nos conviene. Vamos a la otra cara de la medalla. Qué interesantes, qué profundas. Y yo le agradezco muchísimo, economista, por estas reflexiones, que de alguna manera nos llega a todos. Por lo menos en una parte grande, una parte mediana y una parte pequeña. ¿Qué estamos haciendo por el Ecuador? ¿Qué país vamos a legar a nuestros hijos? Vamos con la otra cara. También hemos mencionado reiteradamente aquí de que si el Estado está en esa depresión de valores, hablemos de valores, porque son valores, son elementos que construyen el valor o los valores, los principios fundamentales de una sociedad. Si un Estado está en esas condiciones, el cuerpo social, que es su significativo, que es su espejo, o a la inversa, es el espejo, la sociedad del Estado. Siempre hemos mencionado aquí que también tienen parte o buena parte de la culpa las élites ecuatorianas. Las élites no siempre son atribuibles a ser poseedoras de riqueza, no siempre, sino de estos valores, que es lo que están ausentes de un tiempo a esta parte en nuestra comunidad. Pero sí han habido también elementos humanos, fundamentalmente actores humanos, que han definido esta triste situación del Estado. Y que son los mismos, en diferentes circunstancias, pero son los mismos, los que se han beneficiado de una permanente extorsión al Estado ecuatoriano, que significa una extorsión al resto de la sociedad. ¿A quién o de qué debemos culpar nosotros? De que la situación, por ejemplo, macro y microeconómica esté en esa situación. No han sido los permanentes beneficiarios
de modelos económicos no muy equitativos, que digamos, o francamente no igualitarios, que no han buscado la oportunidad para todos, los que se han nutrido de los mayores beneficios de un modelo económico X, B, C, D, todos han transitado por la realidad nacional, y estos grupos también no son los causantes precisamente de estas distorsiones sociales y que han contagiado como una especie de epidemia este cauce equivocado por donde hemos transitado en los últimos años. Entonces yo le digo, una economía mal manejada, focalizada en sus beneficios a un grupo, a un exclusivo grupo social, no hablemos de empresarios, de banqueros, esto es muy general, a una determinada cúpula social, no ha sido también la causa para que el resto diga, si los de arriba han hecho tantos y tantos años lo que usted nos describe en este momento, pues yo de la sociedad o de la clase media, yo de la sociedad o la clase popular, también me meto en ese andarivel. Y entonces esto se constituye en un ámbito que no se lo puede ni siquiera definir. A mí me faltan palabras para no herir susceptibilidades de muchísimas personas. Pero nos hemos contagiado de los antivalores. Y la vida nos busca y les encanta a muchísimas personas que, perteneciendo a la clase media, tienen muy buenas comodidades, entre comillas, mal hechas. Y hay mucha gente en los mercados, en las actividades más populares que podamos imaginar en este momento, que gozan de buena salud económica, pero con prácticas ajenas a lo que debería ser el sustento moral de nuestra sociedad, no solamente moral, sino de este valor consustancial a la felicidad de todos los hombres, que es la equidad. Buscar, nunca habrá una igualdad completísima, pero una equidad, la oportunidad para todos. Esta es la sociedad fragmentada, atomizada, que puede perecer, que puede desarticularse. El país no tiene futuro si hay este enorme dique, como ha graficado Lucio Gutiérrez, presidente de la República, el de la corrupción, por un lado. Pero también hay ambiciosos institucionalizados, y hay beneficiarios del sacrificio de los más pobres. Por eso es que yo le quiero, en un momento de esta coyuntura del segundo semestre de la administración del señor Gutiérrez, yo le quiero preguntar y que nos describa cómo podría ser una partitura de manejo económico que genere un poquito más de armonías. Usted ya nos pide que los instrumentos estén alineados, de que el señor presidente se constituya un gran maestro, un eje conductor, pero, economista, también dígales al resto, dígales a los demás. Yo creo que no se le van a resentir a usted. Si Abelardo Pachano, hombre con confiabilidad en todos los estratos sociales de nuestra sociedad, por su comportamiento y su conducta de siempre, ¿qué nos dice a nosotros? Mire, nos dijo esto otro y esto otro. Estos otros quiero que usted los grafique. Estamos tratando de ver si enderezamos el velero. Claro, y todos debemos ayudar a que se enderece el velero. En la historia de los últimos 23 años, ¿cuál ha sido el denominador común que ha llevado a que la mayoría de los programas económicos sucumban? El denominador común ha sido la manipulación del Estado con propósitos políticos circunstanciales, al abuso de los recursos públicos, a desestabilizar las finanzas públicas, a crear obligaciones por encima de las capacidades de pago del Estado ecuatoriano, que ha contribuido a generar una deuda pública, yo diría, extremadamente alta, que es compleja de atender, a generar cargas tributarias inequitativas, sistemas que han agobiado al país. Pero claro, cada programa económico ha tenido una primera etapa de imposición de ajustes, de acuerdos con organismos multilaterales,
y cuando habían elecciones a medio periodo, el aflojamiento del gasto público para llegar a alianzas con los dirigentes provinciales, entrega de recursos, liberación del programa, fin de la película. Frisaban los acuerdos. Siguiente gobierno, 2 primeros años, ajuste, a mediado de año afloje, fin de gobierno, terriblemente complicado. Y esa es la historia de, yo diría, una suerte de sub y baja. El famoso guinguilingongo que le dicen en Guayaquil. Más de 35 sube y baja. años. De los 23 años, la historia es esa. En estos 23 años hemos reconstruido yo diría, las premisas básicas del manejo económico, devaluando. Porque como hemos gastado más, hemos perdido valor de nuestra moneda. Y era, devalúe. Primero las mini devaluaciones, ajuste a las mini devaluaciones, luego bandas cambiarias, luego flotación sucia, sistemas múltiples de cambio, volvemos a las bandas, volvemos a la flotación y terminamos con la dolarización. Agotamos todo, terminamos todos los sistemas cambiarios, pero el problema no era monetario, el problema no era cambiario y no ha sido monetario cambiario, el problema es fiscal. Pero claro, como el papá de nuestra familia... Entiendo también que aparte de fiscal productivo. Pero vamos al tema productivo. Luego le podemos dejar para el tema productivo. Pero el problema es que el perturbador básico ha sido el jefe de familia. El gastador. El gastador. Entonces, hoy día decimos una deuda pública exorbitante, cierto es. Pero, ¿quiénes la contratamos? ¿Acaso nos obligaron a los ecuatorianos a endeudarnos? ¿O fuimos nosotros los que deliberadamente, para llegar a una solución que del momento le convenía al gobierno de turno, nos endeudamos más en lugar de entrar en los correctivos de fondo? Todos los gobiernos se han endeudado. Todos los gobiernos. No hay uno que diga, que pueda decir, yo no me endeudé. Todos se han endeudado. ¿Y por qué se han endeudado? Porque necesitaban de más recursos, porque el programa de gastos excedía su capacidad de pago. Entonces, nos subían los combustibles, el precio de los combustibles fue, llamémoslo así, el mecanismo de tributación que estaba a la mano de los gobiernos. Nos subían los combustibles, nos subían la energía, nos subían los teléfonos, nos subían el IVA, nos ponían todos los impuestos que ha sido posible poner. No obstante haberse endeudado. Claro, entonces, por 2 caminos. ¿Y dónde está esa plata? Esa plata está regada en distintas cosas, y eso hay que ver. Al rato que hagamos un análisis vamos a encontrar que se fueron a la Defensa Nacional. En esta auditoría de la deuda. Pero claro, si la Defensa Nacional ha utilizado... O sea que le parece un buen ejercicio de transparentación la que va a protagonizar o a auspiciar el gobierno del presidente Gutiérrez. A mí me parece que es un buen ejercicio para poder determinar exactamente... Si es un trabajo serio. Sí es serio, por supuesto. Sí es serio, es bueno saber. Buena parte fue para gasto corriente. Buena parte se fue para pagar salarios. Y está prohibido por la Constitución. Para gestos demagógicos, para y está obsequios. Prohibido por la Constitución. Está prohibido por la Constitución gastos corrientes con endeudamiento. Pero se fueron allá. ¿Por qué? Porque no hemos tenido como sociedad mecanismos a través de los cuales le digamos alto ahí a este tipo de políticas económicas que nos han desarticulado nuestra realidad nacional. Y si seguimos con un Estado cuya conducta es de esta naturaleza, Gonzalo, el Ecuador en el mediano y en el largo plazo seguirá retrasándose, porque no atiende sus obligaciones y no tiene claro a dónde desea ir. En América Latina, ejemplos como el del Ecuador hay algunos, pero también hay ejemplos contrarios. Usted escucha de problemas en Chile, en el manejo económico. En lo macro no. Ni en lo micro. ¿Por qué? Porque a pesar de las enormes dificultades que tiene que enfrentar Chile como consecuencia de la recesión mundial, siguen con fortaleza atendiendo sus problemas. Pero la dirigencia política chilena entendió cuál era su papel y llegó a un acuerdo de definir la forma como se va a conducir el Estado. Y usted no le encuentra ahí a un socialista chileno, a un radical chileno, a uno de Renovación que es de derecha, a un demócrata cristiano,
decir, señor ministro de Finanzas, más plata porque necesitamos pagar más a los maestros o a los médicos. No, ahí lo que dicen es, si tenemos que gastar más, gastemos en calidad. ¿Y cuál va a ser la fuente de financiamiento de eso? Porque el próximo año hay que poner 200 millones de dólares más en gastos de educación para los salarios de los maestros. Así es. ¿De dónde vamos a financiar, Gonzalo? ¿Quién nos va a dar esa plata? ¿Quién nos va? ¿Más endeudamiento? Pero ubiquemos dónde está la plata. Claro, examinando la misma hacienda pública. El presupuesto ya no da para más. Le está diciendo el gerente del Banco Central que no está sustentado en calidad. Claro, entonces ¿qué? Hagamos eso. Ahí tenemos que hacer la auditoría. Pero entonces limpiemos. Claro. Limpiemos eso y pidamos que esos servicios se pongan en precios. ¿Y se dejarán limpiar? Entonces aquí vienen las grandes luchas de intereses, Gonzalo. Ahí está. Porque si alguien está usufructuando de eso, el día en que le quitemos o tratemos de quitar, va a reclamar. Y va a decir que se está desprotegiendo el patrimonio del Estado, que se le está quitando a los trabajadores ecuatorianos sus derechos y todo. Cuando en realidad lo que queremos nosotros es que el Estado cumpla con sus responsabilidades. Pero también, ¿por qué usted no ejercita, economista, un análisis de este lado de la riqueza? ¿A dónde va la riqueza? Porque algo debemos producir, de hecho algo producimos, algo vendemos, algo constituye nuestra rentabilidad nacional. ¿A dónde está yendo? ¿Acaso la concentración de riqueza no es la parte fundamental del desquicio nacional? Los pobres pueblos reclaman por un grifo, por un camino vecinal, y eso no es malo, pues me parece que es un gasto infraestructural bastante bueno, caería en el terreno de gasto con calidad, etcétera. El agua etcétera. es parte de los servicios, claro. Etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde le saca? ¿A qué dejamos Pero la de concentración gastar? de riqueza. Es mala, es pésima en el Ecuador. Y entonces alúdanos. Pero porque ¿Cómo podríamos darle la vuelta a eso? Es que, Gonzalo, el manejo del Estado ecuatoriano ha permitido eso. Porque el Estado, es que el Estado ecuatoriano... Bueno, pues el Estado me permite, no, pues... No, tiene también que haber... Por eso, ¿de dónde recupera usted eso? Con un buen sistema tributario. Usted puede ganar lo que usted quiera, Gonzalo, en un sistema de mercado y competitivo. Si usted es un monopolista, el Estado tiene que regularle a usted. Y hay leyes. Pero usted tiene que regularle. Pero tiene que regular, y para eso, ¿qué necesita? Otra vez, un Estado musculoso, fuerte, para cumplir los papeles que le asignemos en esa nueva sociedad. Musculoso para que la educación sea de primera. La educación pública sea de primera. La inflación, a propósito, en la educación privada, 26% anual, Gonzalo, con dolarización. Perdóneme, ¿en dónde está el Estado ecuatoriano? ¿En dónde está el Estado ecuatoriano? Ha permitido que el costo de la educación privada aumente el 26%. ¿Dónde está el Estado ecuatoriano? En la pública, la calidad es horripilantemente mala. No es ni siquiera gratuita. ¿Dónde está el Estado ecuatoriano? ¿Dónde está la musculatura del Estado ecuatoriano para que tengamos nosotros niños pobres bien educados, para que sean competitivos, para que puedan luchar contra los niños de clase media y de clase alta que reciben educación en condiciones mucho más ventajosas? Si nosotros no arreglamos eso, este país seguirá siendo tremendamente inequitativo. Entonces, usted tiene instrumentos para corregir la concentración de la riqueza, pero obviamente tiene que cobrar los impuestos. De acuerdo. Usted necesita fortalecer el servicio de rentas. De acuerdo. Usted necesita que las leyes sean generales. Pero tiene que eliminar ahí viene toda la exoneración zancadilla de los grupos que no quieren pagar. Por supuesto. Y ellos incluso no vacilan en hacer ostentación, un sector de una provincia que todos ubicamos mentalmente, que no les gusta pagar impuestos. No les gusta, y hay casi una región que se ha infectado de ese virus, de no querer contribuir, sino solamente de beneficiarse y succionar al Estado. ¿Cómo cambiamos eso, economista? Luchando por un Estado que institucionalmente pero con responda. Autoridad moral. Claro, por supuesto. Con autoridad moral. A nadie, Gonzalo, no nos pongamos es que nosotros. Es un sector amenazante. No nos pongamos nosotros. Son los diablos del barrio. Pero no nos pongamos a decir que solo otros no quieren pagar impuestos. En general, a todos no nos gusta pagar los impuestos, pagar las contribuciones. Pero cuando uno
ve que el Estado tiene una responsabilidad. También economista. Uno debe actuar de otra manera. Y ahí la presencia de un Estado que le prevenga, le diga, si usted no cumple con sus obligaciones tributarias, le va a pasar esto. Le ayuda a que ese mal pensamiento de no pagar impuestos se le vaya de la cabeza. En los Estados Unidos, a los grandes mafiosos no les metieron en la cárcel por las atrocidades que hicieron, por los asesinatos. Les metieron a la cárcel por no pagar impuestos. Les descubrieron que tenían grandes rentas y que no habían contribuido. Pues eso necesitamos nosotros fortalecer. Un Estado que tenga instituciones sólidas, una superintendencia de bancos que sea más sólida, que regule más a la actividad bancaria, que esté todos los días encima de las instituciones bancarias, para que sepan las instituciones bancarias y sepamos que tenemos un supervisor encima y que cualquier mal pensamiento hay que botarlo por la ventana. Así tenemos nosotros, así tenemos que construir un Economista Estado. Abelardo Pachano, tenemos 5 minutos. Otra plaga nacional son los oligopolios y los monopolios. Y ellos, naturalmente, en cualquier elección presidencial, se anticipan y ubican sendos cheques en favor, entiendo yo, de las 4 candidaturas más importantes y con opciones de hacerse de la primera dignidad nacional. Y caramba, le empeñan al futuro mandatario del país de una manera tal, y ya veo en 4 o 5 ejercicios en seguidilla de elecciones, y siguen siendo los más firmes exponentes de una determinada línea de producción, de importación, y hacen ejercicios de ida y de vuelta. Son además contrabandistas, traen el 30%, declaran impuestos arancelarios, el 70% lo traen con unas prácticas, tienen su propia flota, esto es el Ecuador. Y compran las aduanas, además de eso. Son los reyes de las aduanas. Y ponen allí a un cura cualquiera, hasta se han dado el lujo de poner hasta militares, a quienes han enganchado y han puesto en el bolsillo de sus pretensiones y de abusos. Ese es el país que no le queremos descubrir. Ese es el país maligno. Ese es el cáncer de la República. Ese se lleva los recursos que necesitan los pobres, que necesitan los verdaderos empresarios a través de créditos que no salgan tan onerosos. Y eso, ahí está una buena parte también, desnudando un poco al país, ahí está la mafia nacional conectada con determinados políticos, naturalmente que van, y abogados, bufetes muy prestigiosos conectados con estos intereses. Ese es el dique de la corrupción al que se refiere, al que debería más bien referirse el señor presidente. Por eso que yo le hablo de un hombre íntegro, de un líder, el que con conciencia en primer lugar y con mérito moral, sin rabos de paja, clarísimo, transparente, duro en ocasiones, movilice a la sociedad para caerles a los de la Contraloría, para caerles a los de las superintendencias, para caerles a los señores del Congreso, para caerles a todo el mundo y decir, aquí está el presidente de todos los ecuatorianos dispuesto a limpiar esta porquería. Vea usted cómo de un análisis puramente económico caemos en lo más importante, y yo le agradezco muchísimo, economista, por traernos no un sermón, sino el desarrollo de un pensamiento que lo comentamos entre todos, y a veces calladito, que no nos oigan. Claro, y ese es el problema de los ecuatorianos. El no hablar en voz alta y en defender nuestros derechos. En pedir que nuestros dirigentes políticos cumplan con su papel, cumplan con sus responsabilidades, y que nos resuelvan los problemas de fondo. Las discusiones teóricas sobre la política son interesantes, pero tienen que aterrizar en soluciones prácticas. Si no, la política no sirve para las sociedades. Ni la economía. Por supuesto. Ni la retórica económica no nos sirve si no cuajamos en acciones concretas. En oportunidades directas para los ecuatorianos. Y oportunidades son empleos dignos. Cuando los ecuatorianos tengan empleos dignos, Gonzalo, buena parte de nuestros dolores de cabeza estarán superados. Y yo por eso, yo nunca discuto que a un dirigente político se le pague bien.
No discuto. Yo creo que, por ejemplo, a los diputados hay que pagarles y pagarles bien, para que cumplan con sus responsabilidades y para que allá vayan políticos que hagan de la política su actividad diaria. Porque también hay en el Ecuador una serie de políticos que uno no sabe de qué viven. ¿De qué viven? Y viven espléndidamente bien. Hay magistrados. Y que tienen remuneraciones que no les dan para ese tren de vida. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que pensar hacia afuera, abrirse, dejar de ser tímido en la forma como concibe las reflexiones de su propia supervivencia. Y en ese sentido, lo que usted trae acá a conversación, Gonzalo, eso es vital, eso es fundamental. Nosotros necesitamos crear las instancias a través de las cuales el Estado pueda rehabilitarse, pueda un poco, como el ave fénix, salir de su propia, de sus propias cenizas. El caso de la aduana que usted mencionaba. Gonzalo, ¿cuántas veces hemos dicho? Es cuestión de decisión política. Decisión política, con mayúsculas. Decisión política. Quiero combatir la corrupción de la aduana. Quiero hacerlo. ¿Cómo se hizo con el servicio de rentas? Quiero luchar contra la evasión tributaria, contra los corruptos tributarios. Y ahí está el servicio de rentas, dando resultados. Todos los días empujando para que se incorporen nuevos contribuyentes y dándonos resultados a los ecuatorianos. Así es. El día de mañana, cuando paguen más, nos van a cobrar menos al resto. Nos pueden bajar los impuestos, Gonzalo, porque todos estarán pagando en el Ecuador. Entonces, en lo de la CAE, y leyendo las declaraciones del presidente de la República, que dice que una de las grandes instituciones, modelo de la corrupción, es la aduana. ¿Qué espera el presidente? ¿Qué espera el presidente? No se quede con el diagnóstico. Para entregarle, en este caso, al servicio de rentas, la administración directa de la aduana. Dele todas las responsabilidades. Y dígale a la directora del servicio de rentas, usted maneja la CAE, bajo mi delegación. Igual que hizo con la GD. Así es. Con la GD tenemos resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay decisión de cobrar. Y ahora nos damos cuenta, a propósito de la GD, Gonzalo, qué importante es que los derechos de los acreedores se respeten. Porque cuando antes los bancos o las instituciones financieras querían cobrar, 100.000 problemas le generaban el proceso de cobro. Hoy día es el Estado ecuatoriano el que quiere cobrar. Y tiene los mismos problemas, a pesar de que tiene la coactiva, tiene esos problemas que tiene también el sistema financiero. Entonces hay que reconstruir los derechos de los acreedores para que aquí las deudas se honren, la palabra se cumpla. Antes no se firmaban pagarés, Gonzalo, se llegaban a acuerdos verbales. Cuando había el mercado de cambios, uno por teléfono decía, te compro el dólar a tanto, te vendo el dólar a tanto, se cerraba el teléfono y se hacía la transacción, no se firmaba ningún papel. Era la palabra de los dos cambistas. El Ecuador ojalá pueda volver a reconstruir el valor de la palabra, el valor del compromiso. Y en eso la dirigencia política, lo que usted menciona, lo que tiene que decirnos es, si aquí está la mancha negra, es mi decisión erradicar la mancha negra, pero voy a poner todo el empeño para hacerlo. Pero no quedarse en la mitad del camino. Esa reforma de la aduana nos dejó en la mitad del camino. ¿Por qué? Porque simplemente habían intereses para mantener la corrupción. Porque son fuente de riqueza de lo que usted decía. El contrabandista es un empresario corrupto. Y él piensa que lo está haciendo... Él sabe que está haciendo mal, sino que sabe que hay una sociedad tolerante que le permite vivir de esa manera y que nadie le reclama, que nadie le exige cuentas. El día que le exijamos cuentas, verá que eso también se vuelve a formalizar. Todo cambiaría si les declaramos en vacaciones a los partidos políticos durante una década. No creo. Una exageración, no de mi parte. Escuché decir a vos, es que los políticos lo dañan todo, dicen. No, son los grupos de interés económico los que lo dañan todo. Los políticos son los instrumentos. Así es. Pero algunos. Desde luego. Hay políticos, uno puede no compartir el punto de vista de algunos políticos o dirigentes políticos. Pero no han podido, ni con los suyos de adentro. No han podido. Claro, pero ¿en dónde está el tema, Gonzalo? Es que
la actividad política también sea una actividad dignamente remunerada. Usted no puede pedir que un dirigente político gane $500. Perdóneme. Le va a comparar con el salario unificado. No hay derecho. Ese dirigente tiene una responsabilidad enorme. Y por eso hay que pagarle bien, para que viva de esa actividad y no haga más que esa actividad. Y ahí vamos a tener... Vamos a exigirle rendición de cuentas. Y ahí vamos a tener profesionales de la política. Claro. Profesionales serios de la política. ¿Sanos? Entonces, en lugar de pensar en la destrucción de los partidos, yo creo que hay que pensar en el fortalecimiento de un sistema a través del cual los mejores hombres puedan ir a la política. Economista Abelardo Pachano, muchísimas gracias por su presencia. Vámonos a comerciales. Qué buena nota esta entrevista. La estaremos, desde ya me anticipo en mencionarle a la ciudadanía, reprisando para que escuchen buena parte de los ciudadanos, pero mucho más, escuchen nuestros jóvenes, escuchen nuestros hijos, el próximo sábado a las 8 de la mañana.